Usted me dice. Amén, gloria a Dios. Quiero pues que vayamos a primera de Juan 5:4 y dice la palabra de Dios lo siguiente, dice: porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo, y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Digamos todos, fe. Cuando yo les hablaba que necesitamos avanzar en este proceso de la vida, debemos comprender que muchas veces cuando nosotros, yo generalmente viajo mucho, viajo a varios países, viajo a varios departamentos de acá de Guatemala a predicar la palabra de Dios y siempre tengo que tener como un checklist. O sea, para que no se me olvide, porque muchas veces se me olvidan ciertos detalles o ciertas cosas que quizás voy a necesitar en el camino. Yo creo que y de verdad, cuando me pasa esto, de verdad yo voy así como que friqueando en el camino. Dios mío, ¿por qué dejé esto? ¿Por qué dejé? Y empiezo así como que a hacer cómo logro tener las cosas necesarias para mi viaje. Entonces, muchas veces debemos entender qué es lo que nos hace falta, ¿verdad? ¿Qué es lo que realmente nosotros para ir avanzando? Y me gusta cuando Juan habla sobre este tema, ¿verdad? Dice que la victoria ha vencido al mundo y muchas veces pensamos que, bueno, ¿será porque soy inteligente? ¿Será porque soy elocuente? ¿Será porque de pronto pues tengo los recursos necesarios para poder hacer lo que yo quiera? Y a veces nos ponemos en ese dilema, ¿qué es lo que realmente nosotros necesitamos, verdad? Para poder hacer las cosas. Muchas veces pensamos, bueno, es que yo no tengo presupuesto, no tengo la plata o el dinero y recurrimos muchas veces a estrategias financieras, pero no entendemos lo que Dios realmente quiere poder darnos para poder hacer las cosas. Algo que yo he aprendido, algo que yo me he entendido de esta bendita palabra y del amor que yo le tengo al Padre, es que yo he aprendido a comprar sin dinero. Es algo que nosotros debemos quitarnos de la cabeza, porque muchas veces pensamos y entendemos, y como yo creo que ese silencio a mí me explotó ahorita. ¿Y por qué? Porque dije yo, bueno, entonces, ¿a quién le estoy hablando? Debemos entender de que nosotros a veces estamos viviendo, la gente vive atada a un sistema que el mundo ha querido que nosotros que sigamos, ¿verdad? Sí, y hablaba la pastora ahorita cuando estaba ministrando las ofrendas, hablaba de ser buenos administradores, ser buenos mayordomos. Y eso obviamente la misma situación, de hecho la misma pandemia nos ha enseñado a recurrir a ciertas estrategias para poder hoy por hoy pues dar también el evangelio. Nos tuvimos que adaptar a un sistema web, nos tuvimos que recurrir al sistema digital, pero sabíamos que no podíamos parar. Como decía el hermano, o sea, viene de otro país, yo sé que es ir a otro país a predicar, a veces no sabes qué es lo que vas a encontrar, o cómo el mismo camino te va a empezar a poner obstáculos para no alcanzar lo que estamos añorando, ¿verdad? Y entonces debemos entender que no es nuestra capacidad humana, no es la parte financiera. El problema es que nosotros dependemos del sistema del mundo y no nos aferramos a caminar en fe.
¿Por qué no caminamos en fe? Porque no estamos acostumbrados muchas veces, escúcheme bien, a que nos digan las cosas primero que van a suceder. En mi profesión, en lo secular, si lo queremos llamar así, o sea, soy mercadólogo, productor, y siempre antes de lanzar un producto, de manejar una estrategia comercial, miramos estadísticas, miramos hacia dónde vamos a llegar, ¿verdad? Pero si tú te das cuenta, con la fe es totalmente diferente. ¿Por qué? Porque simple y sencillamente no estás viendo lo que viene, no estás viendo el milagro, no estás viendo lo que va a pasar mañana. Cuando nosotros, hoy por hoy, estamos pasando, y todos estamos pasando por esta situación pandémica, ¿sí? Yo te voy a decir algo. No es el coronavirus que te está matando, no es el coronavirus que te está atrasando, es tu mente, es ese miedo de decir qué va a pasar, ¿sí? ¿Qué va a pasar si a mí me agarra esa enfermedad? ¿Qué va a pasar si yo no tengo el dinero suficiente para poder pagar un tratamiento? Ese es el miedo. Y sabes, cuando tenemos miedo, cuando tenemos ese miedo, cuando empezamos a querer caminar sobre las aguas y nos da miedo y nos hundimos, pero el problema no es que te estás hundiendo. El problema es que, y te lo voy a decir, el problema es que no sigues creyendo en lo que estás haciendo porque no te la crees. Entonces debemos empezar a caminar por fe. En Isaías 43:2 dice, escúchame bien, y esto es muy, muy importante, dice, cuando pases por las aguas, yo estaré contigo, y por los ríos no te anegarán. Y cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni las llamas arderán de ti. Amén. El problema en nosotros es que nosotros usamos la Biblia solo como un escudo. ¿Por qué? ¿Por qué utilizamos esto como que si fuéramos personas que vamos a depender? Ahorita se me vino un ejemplo y me dio risa cuando me lo preguntaron. Me dijo una persona que recién se estaba convirtiendo y me decía, mire pastor, ¿qué hago si es bueno o es malo dejar mi Biblia abierta en el Salmo 91? Yo le digo, ¿por qué mejor no la lees? ¿Sí? Digo, ¿por qué no te escudriñas las escrituras y aprendes de ellas? La Biblia como tal no es como un objeto de que te va a librar del mal, no. Es lo que tú vas a aprender de cada palabra, de cada promesa que está escrita ahí y te la empiezas a creer. Nosotros, ¿cómo aumentamos nuestra fe? ¿Cómo nosotros vamos creciendo en fe? Es escuchando la palabra de Dios. El hecho de que nosotros nos reunamos todos los domingos a recibir, y mucha gente me dice, mira, yo tengo mi relación con Dios allá en mi casa, en mi cuarto, ok, perfecto. Pero tenemos que venir todos los domingos a que nos enseñen palabra de Dios. Yo tengo más de 20 años de estar en este caminar, pero yo todos los días sigo aprendiendo. Todos los días. Ayer tuvimos una mañana de verdad sobrenatural. Y aprendimos de la palabra de Dios, vimos cómo se movía el Espíritu Santo. Y cada vez que miras los milagros, más y más te acercas y aumentas tu fe, pero entiendes y comprendes que debes caminar por fe. ¿Sí? Pedro fue una de las personas que intentó, ¿cómo te puedo explicar esto? Él estuvo muy cerca de Jesús y cuando él vino y caminó sobre las aguas, no fue su falta de fe lo que lo hizo tambalear, sino que porque empezó a dudar.
Y cuando a nosotros, escúchame bien, cuando nosotros empezamos a dudar, cuando nosotros nos ataca el miedo, empezamos a caer. El pueblo de Israel, cuando estaba en frente de Goliat, ¿qué es lo que escuchaba? Escuchaba a Goliat, pero nunca se puso a pensar lo que estaba diciendo Saúl, lo que le estaba ofreciendo Saúl. Entonces nosotros debemos empezar a escuchar palabra de Dios. Yo no sé si me estás escuchando, yo no sé si me estás entendiendo, pero escúchame esto. Cuando nosotros empecemos a escuchar y a tener una verdadera, ayer lo hablábamos, cuando tú tienes una verdadera relación con el Padre, cuando empiezas a escuchar lo que tu Padre te dice y que habla de ti, entonces, escúchame bien, va a empezar a crecer tu fe. Vas a empezar a caminar por fe. Vas a empezar a creerte las cosas, ¿sí? Siempre me han dicho muchas personas, escúchame bien esto, que no, es que tú eres creído, sí. Yo me creo hijo de Dios. Yo creí en el día que yo acepté a Jesús en mi corazón, que Él mora en mí. Y no lo voy a dejar ir, ¿sí? Porque muchas veces me dicen, mira pastor, a vos Dios te escucha. Es que a todos, si nosotros les hablamos a Él, Él te va a escuchar porque lo carga dentro de tu corazón. Y tienes esa autoridad, amén. Ese es el problema, que pensamos que Él está allá arriba y no lo podemos alcanzar. Cuando tú dices, acepto a Jesús en mi corazón, entonces ¿quién es el que está morando ahí? Te pregunto. Porque muchas veces nos sentimos desamparados, nos sentimos tristes. Escúchame bien, la misma ansiedad nos mata. Hay gente que se está muriendo hoy por hoy, pero no por un virus, sino por la misma ansiedad, por la misma necesidad de tener un respaldo, y no de parte de Dios, sino que porque ellos quieren tener ese respaldo económico quizás de pronto, pero no saben quién es el que realmente te va a proveer, ¿sí? Porque nosotros debemos entender que tenemos un Dios Padre que nos va a proveer siempre. Amén. Yo no sé si te has dado cuenta, pero tú tienes un gran privilegio que tienes que entender de que Él te va a proveer todo el tiempo. ¿Sí? Amén. Y debemos de entender eso. Y ayer hablaba sobre ese tema, de que muchas veces nosotros a veces miramos más allá, pero no logramos entender. ¿Por qué? Porque no tenemos la revelación del Espíritu Santo. No entendemos lo que Dios quiere realmente para nosotros. ¿Por qué? Porque no tenemos, escúchame bien, a alguien que nos aconseje, como es el Espíritu Santo, para poder pedir como lo que nos conviene. En Romanos habla que el Espíritu Santo dice que Él viene y pide, escúchame bien, con sonidos indecibles, lo que nos conviene a los hijos de Dios. ¿Quién lo está creyendo? Amén. ¿Sí? ¿Verdad? Y sabes, hay un versículo en la Biblia que a mí me agrada leerlo todo el tiempo. Hebreos 11. Y habla de gente, habla de verdaderos héroes. No está hablando del Capitán América, no está hablando de Iron Man, no está hablando de un Hulk, no. Está hablando de que gente que se atrevió a creerle, gente que no sabía lo que iba a pasar, como un Noé, que no sabía, no entendía que era un diluvio, no había llovido en la vida.
Y vino Dios y le dice, haz un arca. Y le dice, ¿para qué? Pero le creyó. Y entendió el propósito y no importaba, la gente se burlaba de Noé y le decía, ¿para qué vas a hacer el arca? No sabía, no había caído una gota de lluvia en esos tiempos, pero él creyó la palabra de su padre. Sí. Vemos a un Moisés que era tartamudo, que tenía miedo escénico. Mas sin embargo, liberó a un pueblo. No importando que fuera tartamudo, él supo utilizar sus recursos. Sí. Miramos a un David que fue menospreciado. Miramos a una persona que definitivamente era una persona que no solamente era menospreciada por su familia, sino que nadie daba un 5 por él. Para todos era un simple pastor, pero logró ser el rey de una nación. ¿Sí? Logró tener el corazón conforme al de Dios. Pero ¿saben por qué? Porque le creyó. Porque no tuvo esos miedos. Miramos a un Abel que aún no conociendo dio lo mejor. Y que su ofrenda hoy por hoy se habla en todo el tiempo. Y nos ponemos a escudriñar la palabra de Dios y miramos cuánta gente le empezó a creer a Dios, le empezó a creer en su palabra. Y escúchame bien, a pesar de las adversidades, a pesar de que no eran personas perfectas, a pesar de que eran personas comunes como nosotros, pero tenían, escúchenme bien, tenía un calificativo, estaban creyendo. Y de eso se trata todo esto. De que nosotros le creamos al Padre, de que nosotros vengamos y entendamos qué es lo que tenemos que hacer para poder caminar sobre las aguas, para poder traer el reino de los cielos acá en la tierra. Es lo que nosotros debemos comprender como hijos, de saber de que podemos hacer cosas maravillosas, si somos hijos de Dios, escúchame bien lo que te voy a decir, si somos realmente hijos de Dios, podemos ser creadores de una vida como lo es nuestro Padre. Si nosotros somos hijos de un rey, tenemos que vivir como tal, amén. Sí. Muchas veces debemos de avanzar y no debemos detenernos. Cierta vez le hicieron una entrevista a uno de los corredores, a Schumacher, y le decían cuál era el secreto de por qué ganaba tantas carreras en Fórmula 1. Y le decía, escúchame bien, que cuando los demás trataban de frenar en curvas peligrosas, él aceleraba y avanzaba. Muchas veces no debemos de detenernos, no importando las situaciones que estemos pasando. Porque el problema número 1 de los cristianos es que el problema, cuando empiezan los problemas, escúchame bien, empezamos a detenernos, empezamos a claudicar, empezamos a que nuestra fe mengue. Entonces no podemos avanzar. Dios tiene algo preparado para tu vida. Dios tiene algo tan específico y asignado que muchas veces nosotros mismos, escúchame bien, atrasamos esa bendición, atrasamos ese propósito, atrasamos lo que Dios tiene para tu vida. Sí, Dios te tiene un llamado y tiene un llamado sobrenatural, pero debemos comprender que nosotros tenemos que avanzar.
Yo veo a este hombre José, un hombre soñador, un hombre que entendió su propósito desde joven. Sí. Pero tuvo que pasar por procesos en su vida para poder llegar hacia donde él llegó. Pero no estamos hablando de 2 años, 3 años, no. Fue casi una media vida, pero logró entender. Y dice la palabra que todo lo que él hacía, en donde él estaba, ¿qué? Prosperaba. ¿Pero por qué? Porque él hacía las cosas como sabiendo como que si él fuera la segunda persona más importante de Egipto, aún en el pozo, aún en la casa de Potifar, aún en la misma cárcel. Él hacía las cosas con excelencia, porque su mente, escúchame bien, siempre fue de un ganador, siempre fue de una persona de alto nivel. No es, escúchame bien, y esto es muy importante, no es el puesto en el que estás ahorita y que muchas veces nosotros pensamos, aquí es donde yo voy a terminar mi vida. No, tu vida va a terminar porque Dios, escúchame bien, porque los pensamientos de Dios son grandes. Ahora te pregunto, ¿estás pensando como Dios? ¿Sí? ¿Estás pensando como tu Padre? ¿Estás pensando lo que realmente Él tiene para ti? Porque eso es lo que debemos de nosotros analizar y entender como hijos. ¿Verdad? ¿Qué es lo que yo me merezco? ¿O qué es lo que yo quiero hacer? ¿Sí? Y sabes, y ahora me decía, de hecho me había dicho la pastora, mira, yo quiero que me pongas diapositivas. Yo no trabajo así. ¿Sabes por qué? Porque quiero que tú empieces a imaginarte lo que Dios tiene para tu vida. Porque muchas veces una figura, sí, me va a ayudar para la prédica, perfecto. Como mercadólogo yo entiendo que posicionar una marca obviamente capto la atención de las personas. Pero lo más importante para mí es que tú captes el pensamiento en Dios. En lo que yo estoy hablando, en lo que yo estoy diciendo, es simple y sencillamente, escúchame bien lo que te voy a decir, es que tú transformes, escúchame bien, tu idea, en algo tangible, en algo que puedas tocar, en algo que lo puedas traducir, porque de eso se trata. Cuando nosotros venimos y empezamos a declarar, escúchame bien, cuando empezamos a declarar la palabra de Dios por nuestra boca, empezamos a hacer las cosas tangibles, empezás a decir, quiero un carro, quiero una casa, quiero que mi familia esté prosperada. Estás logrando arrebatar cosas del reino. Yo no sé si lo estás escuchando, pero empiezas a creer que eso, lo que estás pensando ahorita, lo vas a transformar tangiblemente. Eso se llama creación. Cuando Dios, escúchame bien, dijo se haga la luz, ¿qué se hizo? La luz. Por eso nosotros debemos declarar, no solamente decir, qué bonito, quiero que me profeticen. Y yo soy una persona que creo mucho en la profecía, pero también debemos entender que cuando nosotros hablamos, transformamos todas esas cosas intangibles en cosas tangibles para ver la gloria de Dios. Sí. Yo siempre lo digo y no me voy a cansar de repetirlo. Dios no te va a bendecir por lástima. Lo primero que ve es tu actitud, es tu corazón, es tu forma de hacer las cosas. Es tu mentalidad de decir, no importa lo que estoy pasando, no importa las circunstancias, no importa, aquí estoy, yo sé, pero yo me estoy viendo como un ganador, yo me estoy viendo como un empresario exitoso, yo me estoy viendo como una iglesia grande, una iglesia expansiva, una iglesia que se va a levantar, no solamente porque lo estoy creyendo, sino porque yo sé que lo estoy viendo. Pero tenemos que también trabajar, tenemos que soñar,
Tenemos que alcanzar todos nuestros sueños. Tenemos que lograr llegar a ese nivel en donde nosotros, muchas veces, el diablo te ha truncado los sueños. Sí. Pero quizás es porque nosotros mismos lo hemos permitido. Porque hemos abierto esas puertas. Porque el reino de Dios así se maneja. De una manera sobrenatural, de una manera donde el reino, escúchame bien, se va a abrir para ti. Por eso, escúchame bien, por eso Jesús vino y le dio a Pedro llaves específicas para poder abrir cosas del reino. No es como lo pintan, que lo tienen como portero del cielo, no, sí. Porque estamos acostumbrados a esas cosas. No sé si me doy a entender. Él no es el portero del cielo. Él no. Dios le dio acceso a esos lugares en donde mucha gente no puede acceder. ¿Sí? Donde Dios ve cosas, donde tú vas a ver cosas sobrenaturales. Donde tienes que acostumbrarte a ver milagros y prodigios delante de ti. ¿Sí? A donde nunca vas a volver a ver escasez, donde vas a ver abundancia en tu vida. Yo no sé si lo estás creyendo, pero tienes que entender y creer de que vas a trabajar por eso. En Lucas 22:31 dice la palabra de Dios: dijo también el Señor: Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo. Pero yo he rogado por ti, escúchame bien, pero yo he rogado por ti que tu fe no falte. Esto me está dando un indicador, ¿sabes? Sí. Que cuando tenemos problemas, que cuando tenemos preocupaciones, ¿nos hace falta qué? La fe. Porque nos da miedo. Porque pensamos de que la vida se va a terminar. Porque piensas que a veces cuando te pasa algo malo, escúchame bien, pensás que eso es lo que te va a acabar. No. ¿Sabes? Yo a la pandemia le llamo bendita pandemia. Me enseñó a ser mejor pastor, a ser mejor amigo, a ser mejor persona y a creer más en mi Padre. A pesar de las situaciones, a pesar de que todo estaba en contra, yo sigo creyendo y viendo, porque tengo un Dios glorioso. Porque he visto a un Dios que puso a su Hijo en la cruz del Calvario, pero al tercer día resucitó. Y eso me ha enseñado a creer aún más, ¿sí? Y por eso cuando Jesús dice, pero yo he rogado por ti para que tu fe no falte. Y tú, escúchame bien, y esto para mí me voló la cabeza cuando dice, y tú una vez vuelto, confirma a tus hermanos. ¿Sabes cuál es el porqué de los procesos en nuestras vidas? Simple y sencillamente, escúchame bien. Es porque nosotros venimos y cuando llegamos y nos presentamos delante de nuestros hermanos, le podamos decir, lo logramos. Lo logré en Cristo, que todo me fortalece. Amén. Sí.
Entonces venimos y glorificamos el nombre del Señor. No importa lo que hayas pasado por una pandemia, no importa por lo que estás pasando, Dios se va a glorificar en ese milagro. Dios te va a dar la victoria para que tú te vengas y puedas predicar por eso y digas, yo pasé por esto. Como decía el hermano, pasó por esa situación pandémica. Entonces, pero aquí Él está dándole gloria a Dios, está dando nuevos frutos con su nuevo pastor. Y entonces vemos que Dios siempre te va a dar la victoria. Amén. Gloria a Dios, dáselo fuerte al Padre. ¿Sabes? Cuando Jesús le dijo, el diablo te va a zarandear. Sí. Busqué qué significaba zarandear en esos términos. Sí. Y hablaba, cuando se zarandeaba en esos tiempos al trigo, era para quitarle lo malo. Sí. Aquí está, Permiso, pastora, pero ya te arruiné el arreglo. Y empezaba, y ¿saben qué? Porque aquí, en estas partes, se alojan microbios, pestes, un montón de cosas que daña al trigo, al fruto. Y ¿saben lo que hacían ellos, llamémoslos granjeros? ¿Sí? Empezaban a zarandearlo y mira, caen esporas. Dios no te va a zarandear solo porque se le da la gana. ¿Sí? Es porque te quiere quitar cosas, te empieza a podar, te empieza a quitar cosas que no te sirven en el camino, te empieza a quitar cosas que no debes andar en el camino. Por eso Pablo dice, prosigo a la meta dejando todo atrás lo que no me sirve. Te lo estoy parafaseando, pero te estoy dando a entender que muchas veces nosotros no avanzamos en nuestros procesos, no avanzamos en nuestras vidas, no alcanzamos nuestros sueños, no porque Dios no quiera, es porque nosotros muchas veces no permitimos, ¿sí?, avanzar, porque no queremos dejar muchas cosas, ¿sí?, a pesar de que la misma palabra te dice que Él, escúchame bien, va a mostrar su gloria en ese milagro, en esa sanidad, en esa restauración económica, en esa restauración familiar. No sé si lo estás tomando, pero empieza a creer por ese milagro. Empieza a entender que Dios va a hacer la obra, que Dios va a decir, aquí estoy. De eso se trata todo esto. Sí. Que nuestros movimientos, que nuestros sueños sean alcanzados, escúchame bien, para que logremos testificar el poder de Dios. Cuando tú lees la palabra de Dios, ves a un Sansón que logró su victoria a pesar de que se equivocó. Sí. Porque si nos queremos encontrar, si tú vas a querer encontrar una persona perfecta en la Biblia, no la vas a encontrar. Solo hay uno que se llama Jesús. Amén. Gloria a Dios. Porque sabes, a pesar de nuestros errores, de que le fallamos todos los días al Padre, Él dice en su palabra, Él nos promete su misericordia todos los días. Aarón, si me puedes acompañar al piano. Sí. Los procesos te enseñan a depender más de Dios. Porque muchas veces
Queremos hacer las cosas con nuestras fuerzas. Muchas veces pensamos que con nuestras decisiones vamos a lograr cosas, cuando muchas veces lo único que tienes que hacer es arrodillarte, es creerle como un niño, es creerle a papá de que Él va a solucionar todo, que no importa, escúchame bien, no importa la hora, no importa el día. Yo siempre cuando tengo un proceso en mi vida, vengo yo y le digo, Señor, ok, no entiendo cómo lo vas a hacer, pero yo no sé si todo, bueno, yo soy un fanático de las películas. Y yo digo, bueno, yo sé que Él es el protagonista y no importa que se lo esté llevando la tostada, pero la pregunta es, ¿cómo va a salir de victorioso? Y entonces me pongo tranquilo, digo, Señor, no sé cómo le vas a hacer. No sé cuánto tiempo te vas a tardar. No sé a quién vas a usar, pero yo sé que tú me vas a sacar de esta situación. Pero tú lo vas a hacer. Porque sabes algo bien importante, dice la palabra de Dios, que la oración del justo puede. Pero cuando nosotros venimos y decimos, bueno, pero es que no hay gente justa. Pero te voy a decir algo. Somos justificados por la sangre de Cristo y redimidos por su amor. Cuando Él me enseña y me dice, mira, léete Isaías 53 y dice que por mis llagas eres sano. Me hice pobre para que tú te vuelvas rico. Él se llevó todas nuestras iniquidades. Sí. Debemos de empezar a creer. Sí. Como aquel centurión que a pesar que estaba en pecado, escúchame bien, a pesar que no era judío, es más, en ese preciso momento jurídicamente Jesús era esclavo del Imperio Romano. Y cuando dijo Jesús, admiro, no he encontrado un hombre con tanta, pero con tanta fe en toda Israel. No se trata de tener una licenciatura en teología, no se trata de decir es que tengo que tener esto. No estoy diciendo que no es malo estudiar, debemos de aprender. Pero es tan simple también, solamente creer como un niño, no te está pidiendo nada más. Quiero que cierres tus ojos. ¿Sí? ¿Sabes, Jesús? Quiero que te sientas ahí, todavía no te levantes, porque quiero hacer algo bien importante hoy. Quiero que cierres tus ojos y quiero hacer un experimento, quiero hacer algo especial y tú, si estás en casa, también hazlo. Quiero que traigas a memoria todas aquellas cosas que has soñado. Y que por X y motivo el mismo enemigo se ha encargado de truncarte esos sueños. Hoy es un tiempo, escúchame bien, no solamente de restauración, sino que de restitución. Porque Dios, escúchame bien lo que te voy a decir algo bien importante. Más Espíritu Santo.
Más Espíritu Santo. ¿Sabes? El Señor me está mostrando, y cuando estábamos en adoración me estaba mostrando que hay gente con necesidades, que vino, de hecho, ayer en la noche tenían frustración por muchas cosas que no han logrado en la vida. Más Espíritu Santo. Sigue viendo todos esos sueños que no has podido alcanzar. Y sabes, hay muchas personas. Oh, sí, Señor Jesús. Hay muchas personas que a veces hasta le han echado la culpa al mismo Dios. Pero quiero decirte algo. No sos tú. Porque muchas veces, escúchame bien, a veces no te has ni perdonado porque dices, no, es que yo dejé pasar una oportunidad. No. Dios es un Dios de oportunidades. Más Espíritu Santo. Y hoy el Señor va a empezar a avivar, a levantarte. Y el mismo Señor me está diciendo ahorita, escúchame bien, ¿sí? Que está rogando, que está intercediendo para que no falte tu fe. Que te está diciendo, estoy creyendo en ti. Más Espíritu Santo. Hay una unción más. Y voy a realizar esos sueños, porque vas a creer aún más en mí. Hay gente que quiere estudiar y si quiero sacar una profesión. Más Espíritu Santo. Si crees que vas a hacer realidad tus sueños por medio de esa fe, quiero que te levantes y des un paso de fe. Más. Es tu decisión. Es tu decisión de empezar a levantarte y decir, aquí estoy. A creer en mí, en ti. Porque Dios ya cree en ti. No debe entender. Levántate. Y haz ese paso de fe y empieza a creer. Más Espíritu Santo. Y sabes, el límite es el cielo. Más. Quiero que te levantes y abras tus ojos. Y mires lo que Dios está haciendo en tu vida. Más. Hay una unción sobrenatural. ¿Cómo se llama él? Levántate. Levanta tus manos. Levanta tus manos. Dice el Señor que viene un negocio, que has estado orando y has estado platicando con alguien, ¿sí? Y dice el Señor, te han puesto trabas. Pero dice el Señor, he visto tu corazón, he visto cómo has aumentado la fe. Y pusiste ahorita ese negocio, esa situación. Y dice el Señor, lo voy a hacer. Te voy a levantar. Más Espíritu Santo. Más. Lleno. Doble unción. Es más, dice, no solamente es un negocio, son dos negocios. Más.
yo soy delante de ti. Más, Espíritu Santo. No importa lo que piensan de mí. Pastor, levántate. Levanta tus manos. Wow. Viene una asignación de parte de Dios. Escúchame bien. El Señor me dice, me habla de Nicaragua, Colombia. Has estado hablando con gente de Colombia. Sí. Dios te va a llevar a esas tierras colombianas. Más. Y te está dando una asignación profética de sanidad. Gente va a empezar a ser sana. Orra shatarabraco sotoro brekendara. Más. Lleno. El mínimo de iglesias que vas a fundar acá en Guatemala, dice, no vas a poder contarlas, dice. Con todo el semillero que viene, en el nombre poderoso de Jesús. Más. Lleno. Más. Tío, más, Espíritu Santo. No importa lo que suceda. Tienes que creer. Tienes que tener fe. Tienes que entregarlo todo. Más. Todo pies. Más. Levanta sus manos. Más. Venga. Levante sus manos. En el nombre poderoso de Jesús, yo declaro sanidad. Doble unción del Espíritu Santo. Es todo y tienes que creerlo en el nombre poderoso de Jesús. Más. No dejes de adorar, no dejes de levantar tus manos. Él está ahí pidiéndote para que no falte tu fe. Más. Hoy vengo a desatar sobre tu vida prosperidad, sanidad en el nombre poderoso de Jesús. Recibe de parte de Dios esa asignación profética en el nombre poderoso de Jesús. Más. Tienes que creértelo, tienes que entender que fuiste creada para ser una persona en la cual Dios va a ver su gloria en el nombre poderoso de Jesús, porque eres portador del Espíritu Santo. Más.
resucitaste, venciste la cruz y viniste a buscar. Señor Jesús, te Adoraré con manos alzadas, más haré. Díselo a Él. Maravilloso, maravilloso, maravilloso. A la señora de velo celeste que está aquí, dice el Señor: yo cuidaré de tus hijos, porque los has puesto, dice, en oración. Y ellos vendrán más a mí, dice, porque los haré cambiar. Ya no sufras, dice el Señor. Confía en mí. Más, yo te proveeré. Más, Señor Jesús, más, lleno del Espíritu Santo. Señor Jesús, te adoraré. La niña que está allá, la niña, sí, la niña. Levanta tus manos, levanta tus manos. Escúchame bien. Dice el Señor, wow, hay un ministerio de adoración, un ministerio de exaltación. Dice, tú has querido cantarme y adorarme, dice, y te estoy poniendo las cuerdas vocales, dice, necesarias, porque vas a traspasar las fronteras de este país, dice, con tu voz, adorándome. Te estoy entregando el ministerio, dice el Señor. Más, llena. Sigue así, dice el Señor. Y yo te veo, dice, como mi hija Esther, dice. Una mujer completa, dice. Más, llena. Fuego de Dios. Jesús, más. Maravilloso. Empieza a adorarle. Empieza a creer por tu milagro. Hay una unción sobrenatural. Más. Jesús, Señor Jesús. El Señor. Levanta tus manos. Más. Doble unción, dice el Padre. Te voy a llenar porque tienes una hambre de mí, dice el Padre. Y hoy vengo
a decirte no. Mucha gente dice, no, es que ya pasaste. Dice, no, yo soy el que renueva las mentes. Yo soy el que renueva los años. Yo soy el que cambio los sistemas, el que hago las cosas para que sucedan en el nombre de Jesús. Yo te bendigo y te estoy dando autoridad sobrenatural sobre el Señor te ve como pastor y te ve traspasando ministerios en los cuales tu testimonio, que siempre habla de Él, es el que edifica, es el que levanta y el que anima. Más, recibe unción de parte de Dios. Más, lleno, fuego de Dios. Agárralo, agárralo. Más. Te adoraré, te adoraré. Aquí estás, obrando en tu corazón. Dilo, te adoraré, te adoraré. Aquí estás, te adoraré, te adoraré. Padre, te damos gracias. Caminos, tus cabezas,